Está conformado por, está conformado por mi compañero Alexis López Alonso, mi compañera Mari Carmen Lara Neria, mi compañera Merlín Fernanda Mendieta Ramírez y su servidora Brisa Soco Sandoval. Siguiente, por favor. Bien, vamos a empezar con una introducción en cuanto a generalidades del potasio. Debemos saber que el potasio es el principal catión intracelular, es decir, es el catión más abundante en el cuerpo. Y su función principal es la de regular la función de las enzimas intracelulares y la excitabilidad del tejido neuromuscular. Esto último hay que tenerlo en cuenta porque vamos a ver que de las principales, de la principal sintomatología que vamos a ver al encontrarnos en una alteración de potasio, ya sea una hipercalemia o una hipocalemia, se va a ver involucrado el músculo cardíaco principalmente. Ahora, en este cuadrito, en esta imagen de la derecha, tenemos una representación esquemática de lo que vamos a ver hoy. Tenemos nuestros valores normales de potasio, que ahorita lo vamos a ver, y cuando estos valores eh, se alteran, ya sea valores hacia arriba, una alteración hacia arriba, tenemos una hipercalemia, y cuando los valores disminuyen, tenemos una hipocalemia. Entonces, vamos a empezar ahorita con la hipocalemia y posteriormente vamos a ver la hipercalemia. Ahora, en cuanto a generalidades, habíamos quedado que el potasio es el catión más abundante del cuerpo. Aproximadamente el 98% del potasio va a ser intracelular. Esto representa aproximadamente 4.000 milimoles y principalmente va a tener una distribución, como lo podemos ver ahí, en el músculo liso y en el músculo estriado. El 2% restante, aunque claro, estos porcentajes varían un poco, pero en general van a encontrar que el 2% restante, es decir, 60 milimoles de los 4.000 milimoles que les había dicho, se va a distribuir en el medio extracelular y muy pequeñas cantidades se van a distribuir en lo que es el tejido óseo, en los eritrocitos, en el hígado y en la piel, pero principalmente se va a encontrar en el músculo y, por supuesto, de forma intracelular. Ahora, en cuanto a la homeostasis del potasio de forma general, vamos a ver que aquí van a influir, quiero mencionar tres aspectos importantes. El primero es el gradiente eléctrico. Como sabemos, el gradiente eléctrico en la membrana plasmática es negativo en el interior de la célula y positivo en el exterior. Entonces, este voltaje negativo va a ser el principal factor para que el potasio se mantenga dentro de la célula. Esto también se va a ver beneficiado gracias al gradiente electroquímico que se mantiene en gran parte en la bomba, gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no? Esta imagen del centro es una representación esquemática en donde es como una célula y justo no podemos ver el líquido extracelular y el líquido intracelular. Esto representa esta bomba, la NAC sodio potasio ATPasa. Entonces, ¿qué va a pasar con esta bomba? De forma muy general, bueno, esta bomba va a bombear sodio hacia el exterior y va a introducir potasio hacia el interior. Esto en una relación de 3 sodios, 2 potasios, es decir, 3 sodios se van hacia el exterior y 2 potasios entran a la célula. Esto es importante porque esto permite mantener una conducción nerviosa, permite la contracción cardíaca y la contracción muscular y permite que el volumen celular y el contenido intracelular de los electrolitos se mantenga. El otro factor importante aquí a considerar y que no podemos olvidarlo es que va a haber dos hormonas importantes en la regulación del potasio para que esta homeostasis se mantenga. Estas van a ser la insulina y las catecolaminas. ¿Qué va a pasar con la insulina? Pues la insulina incrementa la captación de potasio a nivel hepático y en las células musculares al estimular la bomba que ya mencioné, sodio-potasio ATPasa. Entonces, un incremento mayor a 1.5 milimoles sobre el litro va a estimular la secreción de insulina
y esto va a promover el ingreso de potasio a nivel intracelular. Hasta ahorita se puede decir que todo esto es normal, todo esto ayuda a mantener el potasio donde debe estar, es decir, en el líquido intracelular. Y la otra hormona son las catecolaminas. Recordemos cuáles son: adrenalina, noradrenalina y dopamina. Estas, de forma general, se unen al receptor B2 de las células musculares y van a estimular la bomba sodio-potasio ATPasa, y esto va a incrementar el potasio intracelular. Todo esto ayuda a mantener al potasio dentro nuevamente. Y por último, lo que les quiero comentar es que otra forma de regular el potasio, pero a nivel extrarrenal, es la acidosis. La concentración de potasio intra y extracelular se va a ver afectado por el estado ácido-base. Eso es muy importante que lo recordemos, ya que la acidosis va a incrementar la concentración de potasio plasmático al inducir el intercambio de potasio intracelular por los iones hidrógeno a nivel extracelular, y esto va a conducir a una reducida secreción de potasio a nivel tubular. Pero todo esto lo vamos a ver más a detalle en las próximas diapositivas. ¿Ok? Siguiente. Ok, entonces, bueno, ya Bri nos dio como de manera general algunos factores que van a regular la salida y entrada de potasio. Y a continuación vamos a ver de manera un poquito más esquemática y detallada todos los factores reguladores de la homeostasis de este, ¿vale? Entonces, pues lo importante para mencionar es que el potasio plasmático, como ya había hablado un poquito Bri, pues este se va a distribuir, ¿no? En lo que va a estar parte de lo que se ingiere el potasio. De ahí puede distribuirse en las células, también eliminarse. Y bueno, de acuerdo a la OMS, se menciona que una ingesta de potasio recomendada debe de ser de 3.5, perdón, ahí había un puntito, miligramos por día, ¿vale? De potasio. Ok, y bueno, Bri también ya nos comentó de sistemas que van a estar regulando, ¿no? Como lo van a hacer las catecolaminas, como lo va a hacer la insulina, y también va a jugar un papel muy importante aquí el sistema renina, angiotensina aldosterona. Nos vamos a ir a una esquemita que se encuentra 2 diapositivas adelante, por favor. Ese mero. Ajá. Entonces, nada más para esquematizar un poquito más cómo va a estar la distribución del potasio. Entonces, tenemos que está la ingesta del potasio, se observa en la imagen de la derecha. Gracias, Mer. Y bueno, y de ahí ya nos había comentado Bri, ¿no? 2% de manera extracelular, 98% de manera intracelular, ¿no? Y de ahí se puede eliminar a través de 3 formas principales, ¿no? A través de la orina, que es donde va a predominar más en un 80%, de las heces en un 15%, y a través de la actividad física, por el sudor, puede llegar e incluso aumentar más de 5% la excreción o la pérdida de potasio, ¿vale? Ahora nos regresamos una diapositiva atrás, por favor. Ok, ahora sí, vamos a ir explicando cada uno de los factores reguladores del potasio, ¿vale? Entonces, primero tenemos en el cuadrito, en la parte izquierda, que dice factores que van a favorecer la entrada del potasio de manera intracelular. Bri ya nos comentó la importancia que juega aquí el pH. Entonces, nos puso el ejemplo, ¿no? de la acidosis. Bueno, hay 2 cosas que juegan aquí, en la acidosis y en la alcalosis. Cuando, aquí tenemos el ejemplo de la alcalosis metabólica, ¿no? Cuando el pH está aumentado en este caso, lo que va a ocurrir es que va a existir el efecto tampón del bicarbonato, ¿no? Entonces, esto va a provocar que de la célula vaya a
a salir los hidrogeniones a manera compensatoria, entonces el potasio va a entrar a la célula para neutralizar esto, ¿no? Entonces ahí lo que podría producirse es una hipopotasemia, porque el potasio va a estar entrando y entrando y entrando a la célula, ¿vale? De manera contraria es lo que tenemos de la acidosis metabólica que nos comentó Bri, en donde va a favorecer la salida del potasio al espacio extracelular. ¿Por qué? Porque ahí los hidrogeniones van a estar entrando a la célula. Entonces, igual, a manera de neutralización, por así decirlo, el potasio entonces va a empezar a salir y a salir de ahí y se va a concentrar en el espacio extracelular, dando la hiperpotasemia. Entonces, es ahí donde encontramos estas dos alteraciones del pH, siendo hipo o hiper, ¿vale? En los otros, otra vez nos vamos del lado derecho, digo izquierdo, donde favorecen la entrada, ¿ok? La insulina y la estimulación beta-adrenérgica. Bueno, esa me gustaría explicarla mejor en el esquemita que está en la siguiente diapositiva, por favor. Ajá. Que igual Bri ya nos había comentado un poquito de cómo funciona esto. Entonces, realmente ambas de cierta manera trabajan igual, porque ambas van a estimular el hecho de que entre el potasio a la célula, y esto a través de, o cómo se va a llevar este proceso. En el caso de las catecolaminas o las beta-adrenérgicas, pues estas van a estimular a la adenilato ciclasa. Ya de ahí se va a activar el AMP cíclico y esto va a activar la bomba que tenemos ahí que está señalando Mer, la bomba sodio, potasio, ATPasa. Y esto va a generar que exista una mayor entrada de potasio. Algo muy similar que va a suceder con la insulina, ¿vale? Y también, ahorita aprovechando que estamos hablando de las catecolaminas y todo esto, va a haber algunas situaciones fisiológicas en las que también esto se reproduzca, como en el caso del estrés. En situaciones de estrés también puede ocurrir que aumenten, ¿no? Las catecolaminas y esto produzca, a su vez, por medio del proceso que les acabo de comentar, que entre más potasio a la célula. Así como fármacos que sean, pues, análogos de esta función, ¿no? Y lo contrario, si estuviéramos hablando de los alfa-adrenérgicos, estos, por el contrario, promoverían o estimularían la salida del potasio en medio extracelular. ¿Vale? Regresemos tantito a la tablita, por favor. Ajá, ok. Ahora, yendo con la aldosterona. Bueno, para ese también tengo otro diagramita que sería en las siguientes dos diapos, por favor. Ok, ahí mero. Bueno, más o menos Vi ya también nos explicó cómo sucede este intercambio de sodio-potasio también a nivel renal, pero estos cambios van a ser más marcados o van a tener mayor especificidad en lo que va a ser el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Entonces, se movió tantito el esquema, pero pues creo que igual se entiende la partecita que está partida, en donde del lado derecho tenemos pues el capilar y luego tenemos la célula principal de los túbulos y ya al ladito está la luz, ¿no? Por donde ya se va a excretar todo, ¿vale? Entonces aquí el papel que juega la aldosterona va a hacer que va a estimular todavía más estas
estos mecanismos que se ven señalados ahí con las flechitas naranjas, va a estimular que haya, que exista un mayor paso de potasio por medio de la bomba sodio-potasio TPasa que se encuentra ahí, mero, esa meta. Y también que pase por canales de potasio, que es como el canal moradito que está allá al lado. Y de hecho, esta partecita es la característica de esta sección de los túbulos renales, y es lo que le da esa especificidad o mayor control en la zona, porque tiene estos canalitos de potasio, ¿vale? Y a su vez que haya una mayor entrada de sodio adentro de la célula, ¿vale? Para que después salga hacia el capilar. Esto por consecuencia va a provocar que esta aldosterona, a manera general, provoque un mayor aumento en la excreción del potasio. Vale, nos regresamos tantito a la tablita, Mer, para ir viendo qué sigue. Ok, también tenemos la hiperosmolaridad extracelular. ¿Y de esto a qué nos referimos? Bueno, va a haber algunos compuestos como el bicarbonato, el fosfato, el sulfato, que lo que pues van a hacer es que... no, perdón. En esa es que se refiere a que en medios en donde hay mucha glucosa o que se le haya puesto a un paciente, no sé, la solución de manitol. Soluciones muy concentradas, ¿no? Que hagan que exista pues una mayor concentración en la parte, en el espacio extracelular. Bueno, pues entonces va a provocar que exista pues una salida de potasio hacia hacia el medio donde hay esa hiperosmolaridad. Es como el efecto de osmosis, pues. Y luego están los agonistas alfa-adrenérgicos, que fue justo lo que les acabo de explicar, ¿no? Que ocurría lo contrario a los beta-adrenérgicos, que en lugar de estimular la entrada del potasio, lo que hacían era estimulaban la salida de potasio. Y el análisis celular, bueno, eso es un poquito más lógico, ¿no? Si las células llegan a romperse o a morir, estas van a liberar, ¿no? El potasio que se encontraba en su interior. Y bueno, otros factores que regulan la secreción distal del potasio, la ingesta del potasio en la dieta, aunque esta pues realmente no va a crear como tal un aumento o una disminución del potasio. O sea, si yo consumo muchos alimentos en la dieta que contenga potasio, no significa que me va a dar hipercalemia o hiperpotasemia. Y viceversa, si yo no consumo tanto potasio, no significa que me va a dar hipopotasemia. ¿Esto por qué? Porque el riñón va a estar regulando esos valores dentro del organismo y cuando pasa esto, pues el riñón decide si saca menos potasio para ayudar a que exista un balance o los valores que se consideran ideales, ¿no? Y bueno, el pH sistémico, ya hablando un poco de lo que ya vimos con las diferencias entre acidosis y alcalosis, el flujo tubular y el aporte distal del sodio, esto también va relacionado con la imagencita que les había puesto sobre el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, donde ahí interviene mucho lo que son la bomba sodio-potasio TPasa y los canales. Entonces los gradientes que van de un lado a otro es lo que influyen mucho en qué tanto se va a excretar o qué tanto se va a retener, ¿no? Y en la excreción de iones no reabsorbibles, es ahí donde les comentaba, ¿no? Que existen compuestos como lo que va a ser el bicarbonato, el sulfato, el fosfato, que van a regular, que estimulan la secreción del potasio. Y la aldosterona, que bueno, esa igual ya se las había platicado en el diagrama. Siguiente, Mer. Siguiente. Ahí. Bueno, y este es otro diagramita que estaba en uno de los artículos que mandó la doctora, que me pareció muy bueno porque resumía mucho
pues todo esto que les hemos comentado. Y también ayuda a entender un poco de la etiología, que veremos más adelante. Porque bueno, empezamos con el diagrama del lado izquierdo, en donde menciona, ¿no?, el consumo diario, ¿no? Y ya, luego al intestino, y nos pone las opciones de excreción, urinaria o fecal. Y también nos pone lo que se va a ir hacia el medio extracelular, que es el 2%, así como el intercambio que va a haber hacia el medio intracelular y en qué células principalmente participa, ¿no? Y en las flechitas naranja y azul, pues nos va a decir qué factores se involucran para que se vaya al espacio extracelular o al espacio intracelular. En el caso del intracelular, pues ya lo que les comentábamos, ¿no? Insulina, beta-adrenérgicos, que exista una alcalosis metabólica, y en el caso de que se vaya al medio extracelular, pues la acidosis metabólica, la hiperosmolaridad que les estaba comentando, que esto es por como un efecto de barrido, se mencionaba. Los alfa-adrenérgicos, que también les comenté, y el ejercicio, ¿no? Y bueno, también menciona algunas de las causas por las cuales puede aumentarse la excreción en la orina, o qué factores intervienen ahí, como la aldosterona, los niveles de potasio en el plasma, los niveles de sodio, el flujo urinario, y también si existen lesiones a nivel renal, que también vamos a ver más adelante como cuáles podrían darnos qué patologías. Siguiente. Ok, entonces ahora comenzamos con la hipocalemia. Espérame. ¿Hasta aquí, doctores, tienen alguna pregunta? La verdad es que Mari y su compañero se las explicaron súper bien. Si ustedes pusieron atención, realmente lo que les explicaron es la base para entender las alteraciones, tanto hipercalemia o hipocalemia, ¿sale? Entonces, los principales mecanismos reguladores son la bomba sodio-potasio y los hidrogeniones y todo lo que ya les comentaron, ¿vale? Todos los mecanismos de regularización que les comentaron, tanto la insulina, catecolaminas, los beta-adrenérgicos o los alfa-adrenérgicos, la aldosterona, los hidrogeniones, todo eso nos va a servir para entender el tratamiento. Si ustedes entienden esto, van a entender perfectamente el tratamiento. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita de lo que es la fisiología normal del potasio? Creo que no, doctora. No, doctora. Ok, entonces ahorita vamos a empezar con potasio. Vamos a ver si leyeron. Jorge, dime, ¿cómo se define la hipocalemia y cómo se clasifica? Jorge Palomino dice aquí. Bueno, pues ¿sí me escucha? Sí. Pues en leve, moderada y grave, y dependiendo pues de los miliequivalentes. Ajá, La leve es de 3 a 3.5, y la moderada es de 2.5 a antes de 3 a 2.9. Ajá. Y pues la grave es menor a 1.5. A 2.5. Ajá. 2.5, no 1.5. Muy bien, usted sí estudió. Erika Colina, dime, ¿qué cambios esperas ver en la hipocalemia electrocardiográficamente? Pues sería la presentación de descensos del Q. Descensos del Q, ¿con qué niveles? ¿De qué niveles? ¿Con qué niveles de potasio esperas ver cambios en el electrocardiograma? ¿A partir de 2.5? A partir de 2.5, no. ¿Cuándo aparece la onda U? ¿Cuándo hay disminución en la amplitud de la onda T? ¿Cuándo hay un descenso más que alteraciones del Q, es descenso del ST? ¿A partir de qué niveles? ¿No? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Magali, ¿cuáles son las características clínicas
más comunes en los pacientes con hipocalemia? Magali Estrada dice aquí. Sí, aquí estoy, doctora. Es que falla mi internet. Arritmias, pueden tener también calambres los Ándale. pacientes. ¿Qué más? Las arritmias, y no recuerdo otro ahorita. Bueno, está bien, ya me dijiste 2. Vale. Bueno, creo que más o menos leyeron. Perdón, síguele, Alexis. Sí, doctora. Gracias. Ok, entonces, vamos a comenzar con lo que es la hipocalemia? Y empezamos con la hipocalemia porque es más frecuente que la hipercalemia. ¿Y cómo se define la hipocalemia? Bueno, pues esta se define como una concentración plasmática de potasio inferior a lo que es 3.5 miliequivalentes por litro. Es importante porque esta suele aparecer aproximadamente en el 20% de los pacientes que se encuentran hospitalizados y hasta en un 10 a 40% aproximadamente de los pacientes que están siendo tratados con diuréticos diacídicos. ¿Y cómo se va a clasificar? Bueno, pues como el compañero Jorge Palomino ya nos mencionó, primero tenemos es según su gravedad. Y tenemos la primera que es una hipocalemia leve, que va desde 3.5 hasta 3 miliequivalentes por litro. Después tenemos la hipocalemia moderada, que va desde los 3 hasta 2.5 miliequivalentes por litro. Y la más grave, que es una hipocalemia donde las concentraciones de potasio a nivel sérico son menores a 2. ¿Perdimos a Alexis o No, solamente yo? aquí estoy. Ah, ya. Ok. En la siguiente, por favor, compañera. Ok, entonces es un trastorno electrolítico pues, muy frecuente que puede ocurrir por 3 mecanismos principalmente. El primer mecanismo es una redistribución hacia el espacio intracelular. El segundo mecanismo es pérdidas extrarrenales, que son habitualmente digestivas, provocadas, por ejemplo, por vómitos y diarreas. Y por último, pérdidas renales, como es en el caso del uso de diuréticos, por ejemplo, los diuréticos diacídicos. Por eso es que en el tratamiento se recomienda pues utilizar diuréticos ahorradores de potasio. Y bueno, como les mencionaba, la hipopotasemia o la hipocalemia es mucho más frecuente que la hiperpotasemia. La siguiente, por favor. Ok, ahora empezaremos a hablar de todas las posibles causas que puede tener la hipopotasemia en toda su etiología, que como bien ya comentó mi compañerito Alexis, pues se va a deber principalmente a 3 mecanismos, ¿no? Pero antes de bueno, hablando un poquito de la redistribución que estaba comentando, tenemos la pseudohipopotasemia, que hay que tratar de diferenciarla bien, porque sí, va a haber una ingesta, unos valores bajos de potasio, pero aquí se puede distinguir porque en estos casos de leucocitosis extremas, o sea que exista en valores de más de 100,000 milímetros cúbicos, pues pueda haber un aumento de la temperatura y esto provoque un aumento en la glucosa. Y como pues ya vimos, siempre esto de alguna manera regula el paso del potasio de un lugar a otro. Entonces, esto va a provocar que las células, al mismo tiempo que están metabolizando o usando más glucosa, también están captando más potasio. Entonces, esto pues nos llevaría a que los niveles extracelulares pues se encuentren disminuidos.
Entonces, pero pues aquí la causa principalmente va a ser por esta leucocitosis extrema. Siguiente, por favor, Fismer. Bien, ahora, además de eso, tenemos que en su redistribución, perdón, ahí, igual, es potasio, no calcio. Error de dedo. Entonces tenemos que, bueno, ya habíamos explicado en caso de la alcalosis metabólica, por esto de el papel importante de los hidrogeniones y del bicarbonato que va a funcionar a manera de tampón, que ya les había comentado. Entonces va a salir más hidrogeniones hacia afuera, hacia el medio extracelular, y van a entrar más potasios hacia dentro de la célula, provocando pues la hipopotasemia, ¿no? Y la estimulación de los beta adrenérgicos, así como el estrés y la insulina, que realmente los tres trabajaban o tenían mecanismos, gracias, Mer, parecidos, en los cuales estimulaban las bombas de sodio, potasio y TPasa, que provocaban un aumento en la entrada del potasio por medio de y pues que generaban igual una disminución del potasio en el espacio extracelular. Y bueno, también tenemos que, por ejemplo, se puede ver disminuido en otras patologías como la parálisis periódica hiperpotasémica, en donde igual ahí se va a ver estimulado. Si recordamos un poquito lo que nos había explicado Bri acerca del papel importante y regulador que tiene el potasio en la actividad muscular, tenemos que aquí la parálisis en este tipo de pacientes va a ser flácida, de tipo flácida. Y recordemos que también el potasio va a actuar como un regulador de manera relajante. Entonces, aquí lo que pasaría es que habría una mayor concentración de estos en la célula, porque esto es lo que genera los potenciales dentro de la célula, ¿no? Entonces necesita que exista más potasio en estos casos. Y en la proliferación celular de leucemias, linfomas, de Burkitt y tratamiento de anemia megaloblástica es precisamente porque va a haber un mayor crecimiento de células de tejidos. Por ejemplo, en el caso de la anemia, cuando se está dando la vitamina B12, el ácido fólico, esto va a provocar que haya un aumento de la producción de células de tejidos, en el caso del cáncer, y esto a su vez va a generar que el potasio empiece a entrar a esas células porque necesitan más de todo, ¿no? En el caso de las neoplasias. Y por consiguiente, que exista menos en el espacio extracelular, dándonos esa hipopotasemia. Siguiente. Ok. Ya hablamos de las de redistribución, ahora vamos a hablar de las de pérdidas renales. Entonces, lo dividí en casos en los que se encuentra una presión arterial normal y en casos en donde el mismo sistema nos va a llevar hacia una presión alta o una hipertensión, ¿no? O una actividad aumentada de las mineralocorticoides. En el caso de una TEA normal, tenemos el uso o el consumo de los diuréticos, porque pues si recordamos la función pues general, primordial de los diuréticos va a ser esto, que exista una mayor excreción, ¿no? Y con eso, pues a manera de barrido, pues también se lleva el potasio. Los vómitos y la aspiración nasogástrica, estos generalmente se van a relacionar a alteraciones en el pH que tengan que ver con alcalosis metabólica. Y si recordamos cómo se relacionaba la alcalosis metabólica con el potasio, era pues que generaba la cantidad menor afuera del espacio extracelular, ¿no? Por el efecto tampón del bicarbonato. La hipomagnesemia
Aquí, bueno, más adelantito ya, por ejemplo, en el diagnóstico siempre es importante considerar los valores del magnesio también. ¿Por qué? Porque este también va a cumplir una función en lo que van a ser los túbulos colectores distales. Entonces, estos los va a estimular y esto va a permitir que exista un mayor paso del potasio hacia la luz, ¿no? Y aumente la excreción o no de este mismo. Los aniones no reabsorbibles, que ya igual les había comentado. Trastornos tubulares. Bueno, va a haber algunos síndromes que principalmente el daño va a ser a nivel del túbulo contorneado distal y el túbulo colector, en donde se van a ver afectados los canales y las bombas que ya les había comentado. Síndromes como el de Barter o como el de Hittelmann, y que realmente comparten muchas de su sintomatología, pero la base o el mecanismo es ese, la alteración que presentan en los canales y en las bombas, y que va a generar esta hipopotasemia. Ahora, del lado donde hay la hipertensión arterial, tenemos al hiperaldosteronismo primario, que bueno, recordamos, ¿no? Toda la importancia que tiene el eje sistema renina-angiotensina con la circulación, con la presión arterial y en este caso con el potasio, como qué es lo que nos importa más y nos compete, lo que les había comentado, que va a estimular más que en los túbulos contorneados distales se activen lo que son las bombas sodio-potasio, ATPasa, los canales de potasio, y se excrete más, ¿no? Se excrete más. También tenemos el síndrome de Lidl. Entonces, ahí pues también hay un defecto como en los otros síndromes que les había comentado, pero a diferencia de los síndromes de Barter y Gidelman, también cursa con la hipertensión arterial. Entonces, ese sería como dentro del cuadro clínico lo que lo separa de los otros dos que les comenté. Y también tenemos el tratamiento a cetoacidosis diabética. Bueno, precisamente el tratamiento en este tipo de pacientes suele ser la insulina, ¿no? Y como ya recordamos, el efecto que tenía la insulina, al igual que, por ejemplo, los beta-adrenérgicos o la aldosterona, era este paso del potasio hacia dentro de la célula y que aumentara por medio de la bomba, nos va a provocar por consiguiente pues la hipopotasemia, ¿no? Y la poliuria post-obstructiva, precisamente por eso, por el efecto, algo parecido con lo que ocurre con los diuréticos, ¿no? Hay un aumento en la excreción y pues en esto pues, también se ve involucrado, que sale como barrido el potasio. Siguiente, por favor. Bien, y en esta tablita tenemos ejemplos, más que nada le quise poner ejemplos de todos los fármacos que involucran al potasio de manera que disminuya en el espacio extracelular. En los de la eliminación renal del potasio, que son como los más comunes, tenemos a los diuréticos. Sí, también tenemos otros fármacos con efecto mineralocorticoide como la fluocortisona o hidrocortisona en altas dosis. Principalmente todos estos se refieren al abuso o el uso excesivo de estos. En el caso del aumento de las pérdidas gastrointestinales, están los laxantes, la fenoltaleína, enemas de fosfato, y en el caso del desplazamiento hacia el interior de la célula, que era todo el efecto que vimos de la redistribución, tebutalina, isoproterenol y agentes tocolíticos, entre otros, ¿no? Siguiente. Ahora, dentro de sus manifestaciones clínicas, la siguiente es una tabla donde podemos observar en filas, por ejemplo, manifestaciones cardíacas en la parte superior,
seguidas de algunos ejemplos de manifestaciones neuromusculares. Abajo vienen las digestivas, las renales y las endocrinas y metabólicas. Entonces, la hipopotasemia va a tener o va a repercutir en estos aparatos y sistemas. Es importante recordar que las manifestaciones clínicas de la hipopotasemia están en relación a la gravedad de la clasificación que vimos al inicio, que era de si es una hipopotasemia leve, si es hipopotasemia moderada o si es ya una más severa, ¿no? La hipopotasemia o hipocalemia, lo que es leve, cuando hay concentraciones de 3 hasta 3.5 miliequivalentes por litro, generalmente no produce sintomatología. Inferior a 3 miliequivalentes por litro, cuando ya es una hipopotasemia moderada hasta grave, ya es donde vamos a encontrar las manifestaciones pues clínicas clásicas. Normalmente las primeras dos que están hasta arriba, que son las cardíacas y las neuromusculares, se deben a que fundamentalmente a una hiperpolarización de la membrana celular. Dentro de las manifestaciones, por ejemplo, por mencionar las cardíacas, ¿no? Por ejemplo, las cardíacas, pues normalmente ocurren alteraciones en el electrocardiograma. Por mencionar, existe un aplanamiento o una inversión de la onda T, así como aparece lo que es la onda U, o se puede observar una onda U prominente. También podemos encontrar un desplazamiento o un descenso a lo que es el segmento ST, o que se prolonga QT o PR. Una de las cosas más importantes que podemos encontrar y hay que tener muy en cuenta a la hora del tratamiento es la presencia de arritmias en los pacientes con hipopotasemia. Ahora, dentro de los trastornos neuromusculares, el paciente normalmente cursa con una debilidad muscular que se presenta de manera muy similar al trastorno de la hiperpotasemia. Este empieza generalmente en las extremidades inferiores, los pies, después progresa lo que es hacia el tronco y por último en las extremidades superiores. Esta debilidad muscular, incluso en casos pues ya muy graves, puede llegar a producir una parálisis, pues por ejemplo, parálisis faciales. Otro ejemplo de manifestaciones neuromusculares es la astenia, los calambres, como mencionó la compañera Magali, parestesias, e incluso ya en estados pues muy graves puede llegar a haber una parálisis respiratoria o rhabdomiólisis, que es la lisis del músculo. Ok, dentro de algunas manifestaciones digestivas, pues tenemos principalmente el estreñimiento o el hilio paralítico. El hilio paralítico hay que tenerlo muy presente porque cuando tenemos un hilio paralítico, en vez de usar el tratamiento oral, se prefiere el tratamiento, lo que es intravenoso. Ok. Ahora, dentro de las manifestaciones renales encontramos pues disminución del filtrado glomerular, así como nefritis intersticial. Puede llegar incluso al paciente a cursar por una diabetes insípida. Como ya lo ha mencionado mi compañera Mari, el paciente puede cursar con alteraciones de la ácido base como alcalosis metabólica. Puede llegar a producir un aumento de la producción renal de prostaglandinas e incluso pérdida del cloro o quistes renales ya en una hipopotasemia pues crónica. Algunas de las alteraciones endógenas y metabólicas por las cuales puede cursar el paciente es una disminución de la aldosterona,
así como un aumento de la renina y descensos de insulina. ¿Ok? La siguiente, por favor. Ok. Y entonces ya pasando con el diagnóstico, tenemos que hay varios aspectos importantes aquí a considerar. Lo primordial o con lo que se inicia normalmente va a ser la historia clínica del paciente, sus antecedentes, como ya vimos con Alexis, todo pues, el cuadro que trae, ¿no? Si trae alteraciones neurológicas, si trae la hipertensión arterial o si trae alteraciones musculares, etcétera, ¿no? Bueno, lo siguiente que quedaría por hacer es las pruebas de laboratorio, donde se va a hacer el perfil metabólico básico. Es aquí donde, si recordamos, en la parte de la etiología les mencionaba el papel importante que tenía el magnesio, porque en ciertas patologías tenemos que puede existir un magnesio bajo. Tenemos que los valores normales son de 1.7 a 2.2, ¿no? Y cuando se encuentre disminuido o, por ejemplo, el potasio también se encuentra disminuido, para tratar la hipopotasemia o la hipocalemia, es importante primero tratar la hipomagnesemia que tenemos ahí para que se pueda restaurar, ¿no? Y también otro factor importante o otro estudio que se debe realizar sí o sí, es obligatorio, va a ser el electrocardiograma. Y como bien lo había mencionado también mi compañerito Alexis, los principales trazos electrocardiográficos aquí que se van a ver alterados, pues va a ser la onda U que va a aparecer, la onda T y las alteraciones que se vayan a presentar en el segmento ST, que vamos a ir desglosando a continuación. Pero primero vamos a ir con lo de las pruebas de laboratorio primero. Entonces, es importante revisar aquí la excreción urinaria, ¿no? Ya vimos durante los factores reguladores, durante la etiología, cómo es que en los túbulos contorneados distales va a ser el lugar donde puede o no excretarse mayor o menor cantidad de potasio. Entonces, aquí vamos a tener que si el riñón está excretando valores menores de 15 milimoles por litro, esto va a decir o nos va a dar a entender la causa de esta hipopotasemia, en la cual no va a ser propiamente renal. Pueden ser factores de redistribución, pueden ser factores extrarrenales, pero estamos observando que la excreción renal está siendo normal, por así decirlo. Y esto, ¿cómo se va a hacer? Bueno, realmente para esto pues es importante realizar por medio de una muestra de orina en las primeras 24 horas, pero aquí también es importante considerar el hecho de que no va a ser tan fiable si no corregimos el potasio, porque la orina podría estar más concentrada o menos concentrada, entonces los valores que nos esté dando aquí no van a ser tan fiables, por así decirlo, ¿no? Entonces va a haber 3 maneras para corregir el potasio y asegurarnos de que los valores que estamos teniendo de la excreción de pues son los reales, ¿no? Uno de ellos es por el cociente potasio-creatinina, en donde si es el de arriba. Ajá, ese mero. Bueno, donde tenemos que si es mayor a 2.5, o sea, de 2.5 a 3.5 o más, esto nos indica que hay una respuesta renal inadecuada, o sea que sí estamos teniendo aquí un defecto renal, ¿vale? El otro va a ser el gradiente transtubular de potasio, que se abrevia en TTKG, que es la que está arribita, y que le voy a pedir a Mer que pase la siguiente diapositiva, porque pues ahí tengo
más descriptivas las fórmulas, en donde nos dice que lo que tenemos que hacer es multiplicar el potasio urinario por la osmolaridad sérica, y esto lo vamos a dividir entre el potasio sérico por la osmolaridad urinaria. Y esta osmolaridad sérica y urinaria, ¿de dónde la vamos a sacar? Pues abajito también tenemos las fórmulas de cómo sacar eso. La osmolaridad plasmática o sérica la vamos a sacar a través del sodio por 2 más glucosa entre 18, y la urinaria a través del sodio más el potasio, esto por 2, más el boom entre 2.8. Y aquí tenemos también que nos va a indicar los valores de esto. Si el resultado es menor de 4, tenemos que dar una ausencia en la actividad mineralocorticoide. Y si el valor es mayor de 7, entonces tenemos que efectivamente sí hay un aumento en la actividad mineralocorticoide. ¿Podrías regresar a la anterior, por favor? Ok, y el último que tenemos para corregir el potasio, o maneras para corregir el potasio, tenemos que es a través de la excreción fraccional del potasio. Entonces, ahí lo que se va a hacer, como dice en la formulita, es parecido a la anterior, porque igual se va a multiplicar el potasio urinario, pero aquí va a ser por creatinina sérica, entre el potasio sérico por la creatinina urinaria, y todo esto por 100, ¿vale? Y también es importante la gasometría. ¿Esto para qué? Pues para descartar si existe una acidosis metabólica o alcalosis metabólica, y que nos diga realmente hacia dónde nos está llevando esto, ¿no? Para confirmar que existe esa hipopotasemia por la relación que tiene con la alcalosis metabólica en este caso. Ya en el caso contrario, que veremos más adelante, de hiperpotasemia, ya estará más relacionado con alteraciones de acidosis metabólica. Y otro estudio importante que hay que solicitar va a ser los niveles de aldosterona y renina, que aquí se van a relacionar con otras causas o etiologías, o más bien patologías, que nos puedan estar generando esta hipopotasemia, ¿no? Como en el caso del hiperaldosteronismo primario, en donde la renina pueda encontrarse normal o baja y la aldosterona alta, o en el hiperaldosteronismo secundario, donde la renina puede estar alta y la aldosterona puede estar también alta, y en la pseudo hiperaldosteronismo, en donde la renina puede estar normal o baja y la aldosterona también normal o baja. Siguiente, por favor. Bien, ahora pasando a lo que es todo lo de electro que se involucra con el potasio, pues tenemos que primero, cabe mencionar que realmente en lo que es la hipopotasemia ligera o leve, que es lo que igual nos habían comentado nuestros compañeritos, Jorge, Alexis, que va a ir de 3 a 3.5, más o menos. Realmente las alteraciones electrocardiográficas no se van a ver como tal muy marcadas, o si es que a veces no se pueden llegar a ver, pero a partir de lo que es la gravedad moderada, el estadio moderado, es donde ya vamos a ver cómo si se notan las alteraciones en el electrocardiograma. Y como bien ya se había mencionado, se van a ver afectadas porque va a aparecer la onda U, porque va a haber un aplanamiento de la onda T, y también va a haber una depresión del segmento ST, ¿no? Esto en moderado, hablando de niveles de 2.5 a 3. Y si nos vamos a las imágenes que está abajito, esa mero que está señalando Mer, tenemos que la flechita amarilla, aprovechando que es la que señala Mer, esa va a ser la onda U, ¿vale? Y la onda que se va a ver como que se empieza a aplanar va a ser la onda T.
Y si notamos el segmento ST, que es, justo ahí, en ese puntito, hacia donde se ve que empieza a elevarse tantito, ahí, justo ahí, se va a ver un poquito más depresivo, deprimido o bajito, que si vemos que del otro lado, ¿no? Y esto va a ocurrir en el caso de ser moderada. Pero si nos vamos a la grave, pasamos a la siguiente, por favor. Estos datos van a estar muchísimo más marcados. Incluso puede llegar a confundirse con otras alteraciones electrocardiográficas que veremos también más adelante. Entonces, veremos una onda U muchísimo más puntiagudita, una onda T que va a estar negativa, que es la que señala la flecha roja hacia abajo, y la depresión del segmento ST. Que esto puede llegar a confundirse porque si ven, hace como continuidad con la onda T, ¿sí? Y entonces esto, ¿dónde lo vamos a ver? En niveles de potasio menores de 2.5, ¿vale? Siguiente, Mer. Ok, ahora tenemos la prolongación del intervalo QT. Esto es como un error a la hora de analizar el electro, porque nos podemos confundir. Sí, y podemos llegar a pensar que tenemos un síndrome de QT largo, porque ven que les comentaba que la onda T pareciera que se continúa con una onda U. Y esto va a hacer como que parezca que es una misma onda, pero no lo es. O sea, son dos diferentes. Y bueno, ahí lo que va a hacer es que realmente pareciera que es mucho más larga la distancia. Por ejemplo, en la rayita roja que tenemos ahí que señala todo el segmento que va desde el Q hasta el T, bueno, hasta el U en ese caso, a la otra, que es más cortita. Que podría llegar a pensarse que en lugar de ser la onda U, es la onda T, y por eso creerían que es más larga. Es por eso que para evitar esta confusión, se recomienda medirlo en la derivación ABL, porque ahí la onda U no es tan marcada, entonces es más sencillo diferenciarlo. Siguiente, por favor, Mer. Vale. Y aquí tenemos un algoritmo que nos va a ir ayudando en cómo es que se tiene que manejar la hipopotasemia o la hipocalemia. Entonces, tenemos valores séricos de potasio menores a 3.5, que ya nos habla de una hipopotasemia ligera a grave, dependiendo de hasta cuánto se vaya menos, ¿no? Y aquí es importante lo primero que les comenté, descartar la pseudohipopotasemia. Y esto a través de algunos métodos, que es la separación del plasma y dejarlo a cierta temperatura, que serían 4 grados. Y bueno, después de haber hecho esto, es ya concentrarse como tal, la historia clínica, la valoración del volumen extracelular, su composición, cómo está el potasio, ¿está alto o está bajo? En la orina. Si está bajo, si es menor a 15 milequivalentes por día, o si es menor a 15 milequivalentes por gramo de creatinina, puede deberse a estas causas: por el aporte insuficiente del potasio, por las pérdidas que les había comentado, diuréticos, pérdidas gastrointestinales, pérdidas cutáneas, también por algunas hormonas que van a estar aquí trabajando, la insulina, los beta-adrenérgicos, tampones como el bicarbonato, etcétera, ¿no? La parálisis que también les había comentado. Bien, eso es en el caso de que estuviera bajo en la orina. En el caso de que estuviera alto, por arriba de los 15 milequivalentes por día o mayores a 15 milequivalentes por gramo de creatinina, tenemos que revisar cómo está el gradiente que les había comentado, que habíamos comentado la formulita, ¿no? Y que si era menor, se debía a una ausencia de mineralocorticoides y si estaba alto, una
aumento de la actividad de los mineralocorticoides, ¿no? Entonces, si está bajo, o sea, por debajo de 4, vemos el flujo. Si hay un aumento en el túbulo distal, puede deberse por diuréticos, por la diuresis osmótica, por glucosuria, por manitol, por urea. Si es mayor a 7, otra vez, ¿cómo vemos ese valor extracelular? Si está bajo, si está normal. Si está normal, hay que checar la presión arterial, si está alta o si está normal. Si sí está, bueno, sabemos que tiene una gran correlación todo el eje de renina, angiotensina, aldosterona en lo que es la presión arterial, entonces nos debemos de fijar en la renina, revisar si está normal o alta. Podría ser por la estenosis de la arteria renal. Ándale, de ese lado, exacto. Y si está baja, debemos checar la aldosterona, ¿vale? Y al checar en la aldosterona podemos ver si está baja o igual, si está alta. Alguna de las causas que se podrían encontrar si es que estuviera alta es por el síndrome de Liddle que les había comentado, donde existe hipertensión arterial dentro del cuadro clínico, los mineralocorticoides externos o la anfotericina B, ¿no? Y si está baja, esa sí está baja. Si está alta, el hiperaldosteronismo. Ajá. Ahora nos vamos en el caso de que el volumen extracelular estuviera bajo. Hay que fijarnos en los iones de la orina, ¿vale? El cloro, ¿cómo está? No, pues está bajo. Entonces podría ser por vómito. El sodio, ¿cómo está? También bajo. Eso podría ser por la diarrea. Y en el caso de que el cloro y el sodio estuvieran altos o no hubiera alteración, pudiera ser que las causas estuvieran entre el síndrome de Bartter, el síndrome de Gitelman, o la hipomagnesenia o diuréticos. Siguiente, por favor. Ahora, en esta diapositiva se observan 3 cuadros. El cuadro de la superior izquierda es algunos de los objetivos que se tiene al momento de tratar la hipocalemia. Por ejemplo, algunos de los objetivos son, primero, pues prevenir complicaciones que puedan llegar a ser fatales para el paciente, por ejemplo, arritmias cardíacas, insuficiencia respiratoria o encefalopatía hepática. Otro objetivo de la hipocalemia es pues corregir el déficit de potasio, minimizar que existan pues pérdidas pues permanentes de potasio y por último, una vez que ya se haya identificado la causa o la etiología de la hipocalemia, pues hay que tratar o corregir la causa de base. En el cuadro de la derecha se muestran algunas pues consideraciones que hay que tener en cuenta al momento del tratamiento, porque siempre en una hipocalemia leve, por ejemplo, se prefiere la administración de potasio por vía oral, pero siempre hay que tener en cuenta algunas de las consideraciones donde tendríamos que utilizar la administración de potasio por vía intravenosa, como son que el paciente pues no tolere la vía oral, que pues que exista una sospecha de hilio paralítico, como se les mencionaba anteriormente, que sea una hipocalemia pues grave, menor a 2.5 miliequivalentes por litro, es cuando ahí ya sí o sí es intravenoso. Que el paciente presente arritmias, igual hay que administrar pues potasio por vía intravenoso, o que exista datos en el electrocardiograma de infarto agudo del miocardio, ¿no? Ok, ahora en el cuadro inferior a la izquierda son unos datos como muy importantes a la hora de hacer el tratamiento de esta patología. Primero, pues es conveniente siempre utilizar la dieta rica en potasio. Más adelante se presenta una tabla con algunos alimentos ricos en potasio.
Ok, hay que tener en cuenta aquí que la suplementación con potasio, que, que después lo va a mencionar mis compañeras en la hiperpotasemia, la suplementación con potasio puede llegar a causar o es una de las causas comunes de hiperpotasemia. Entonces hay que estar monitoreando lo que son las concentraciones séricas de potasio para no pasar de una hipopotasemia a una hiperpotasemia. Ok, como mi compañera Mari mencionaba, es frecuente o se puede llegar a ver o acompañar la hipomagnesemia con la hipopotasemia, entonces hay que estar monitoreando también lo que es el magnesio. Y por último, cuando la hipopotasemia es por causa de diuréticos, pues se sugiere suspender el diurético o reducir su dosis, principalmente reducir su dosis, o cambiarlo por algún otro diurético que sea ahorrador de potasio. Por ejemplo, se pueden preferir los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores del receptor de angiotensina. La siguiente, por favor. Esta es una tabla donde se muestran algunos alimentos que son ricos en potasio. En la primera columna del lado izquierdo encontramos en la primera fila lo que son el grupo de las verduras y las hortalizas. Aquí tenemos, por ejemplo, las espinacas y las acelgas, el aguacate, el brócoli, la calabaza, el tomate, el apio, el champiñón, entre de otros. En la segunda fila encontramos el grupo de las frutas, donde encontramos el plátano, el famoso plátano, la naranja, lo que es la cereza, el kiwi, la papaya, y pues podemos ver que pues la mayoría de los alimentos o de las frutas que consumimos pues contienen potasio. Bueno, existen otro grupo de alimentos que también son ricos en potasio, donde encontramos la leche, el yogur, los quesos, el chocolate, incluso los embutidos, el pan integral contiene potasio y entre otros alimentos que pueden contener es el potasio. ¿Ok? La siguiente. Ahora, si hablamos del tratamiento farmacológico, esta es una tabla donde se muestran algunos fármacos o algunas preparaciones de potasio y de magnesio para administración oral. Hasta arriba tenemos lo que es el ascorbato de potasio, que lo podemos encontrar en comprimidos que van desde los 10.000 equivalentes de potasio a 25.000 equivalentes de potasio. Tenemos otro que es el gluconato de potasio, que lo podemos encontrar en sobres que contienen de 20 miliequivalentes de potasio. Otro grupo farmacológico es el cloruro de potasio, que es de los más famosos, más utilizados para administración vía oral, que lo podemos encontrar en cápsulas de 60 miligramos, donde cada comprimido contiene 8 miliequivalentes de potasio. Otros grupos de farmacológicos para vía oral, pues tenemos el glucoheptonato de potasio, donde una solución contiene, en 1 mililitro, contiene 1 miliequivalente de potasio. Así como el citrato de potasio con comprimidos de 10 miliequivalentes. Ahora, para administración oral de magnesio, encontramos el lactato de magnesio, con comprimidos de 5 a 10 miligramos, donde contienen de 20 a 40 miliequivalentes. También tenemos el idolato de magnesio. Y bueno, la siguiente, por favor. Ok, ahora, esta es una tabla donde se muestran 3 columnas. En la primera columna tenemos la severidad o el grado de hipocalemia, donde podemos encontrar la primera, que es la leve, en la parte superior, abajo la moderada y hacia abajo la grave.
En la segunda columna podemos encontrar lo que es el tratamiento más que se prefiere en el caso de para la hipocalemia pues de tipo leve. Abajo tenemos el tratamiento que se prefiere para la moderada y así consecutivamente. En la tercera columna, pues algunos comentarios que se deben tener en cuenta, algunas recomendaciones para el tratamiento de cada una de las hipocalemias. Por ejemplo, en la hipocalemia leve, que si recordamos en este tipo de hipocalemia suele ser generalmente asintomática, se prefieren los comprimidos de potasio vía oral, que van de 75 milimoles al día, o si no tolerara la vía oral, se puede utilizar intravenosa, que puede ser una infusión de potasio de 25 mililitros, que máximo sería 75 milimoles al día. Ahora, para el tratamiento de una hipocalemia moderada, se prefiere igual utilizar tabletas, que lo máximo sería 96 milimoles al día, o si pues no tolera la vía oral, pues se puede utilizar una infusión de potasio de 25 mililitros, que máximo sería 100 milimoles al día. Ok, y ya cuando es el caso de una hipocalemia pues de tipo grave, se utiliza el reemplazo intravenoso que llega a ser de 40 milimoles de cloruro de potasio en 1 litro de cloruro de sodio o solución fisiológica. ¿Con qué puede ser utilizado la glucosa al 5% en una solución de glucosa? Pero hay artículos que mencionan que no se recomienda el uso de pues de administración de potasio en soluciones de glucosa o dextrosa porque pueden exacerbar la hipocalemia. Ok, en el caso de que fuera, por ejemplo, en los comentarios del lado derecho, en el caso de utilizar el tratamiento intravenoso, pues la tasa de infusión pues estándar sería 100 milimoles en 1 hora, con una tasa de infusión máxima de 20 milimoles en 1 hora. Hay que verificar, muy importante, los niveles de magnesio porque, como mi compañera Mari mencionaba, usualmente se puede llegar a acompañar de hipomagnesemia. Entonces, hay que pues, informar o hay que actuar de manera pues, rápido si llegamos a encontrar niveles de potasio por debajo de 2.8 mil equivalentes, ¿no? Ahora, allá abajo encontramos un comentario donde dice que si el paciente tiene hipomagnesemia, pues se inicia la administración de 4 mililitros de sulfato de magnesio al 50%. Y esto lo vamos a diluir en 10 mililitros de cloruro de sodio al 0.9% durante 20 minutos. ¿Ok? La siguiente, por favor. Ok. Cuando se utiliza la administración de potasio por vía intravenosa, lo podemos hacer por 2 vías. En los tratamientos de hipocalemia pues, aguda, podemos hacerlo por vía periférica, en una pues, vena periférica, o por vía central, por medio de un catéter venoso central. Se recomienda, por ejemplo, ¿no? En la vía periférica, que no se administre más de 40 miliequivalentes de cloruro, bueno, más de 40 miliequivalentes por litro de cloruro de potasio por vía periférica, ¿ok? Se menciona que sí se puede administrar un poco más, pero no es lo recomendable, de preferencia no. Si vamos o si se va a utilizar más de 40 miliequivalentes por litro de cloruro de potasio, se prefiere mejor la vía central. Pero igual, en la vía central del lado derecho, se menciona que no se debe administrar, igual aquí, no más de 60. En este caso serían 60 miliequivalentes por litro de cloruro de potasio por vía central. O sea, no más de eso. Okay.
Se prefiere, por ejemplo, que el potasio se diluya, en este caso 20, por ejemplo, para vía periférica, 20 milequivalentes de potasio en una solución salina isotónica, y esto se puede llegar, bueno, se tiene que llegar a perfundir en una mezcla durante 1 hora, pero lo máximo, de la tasa máxima de reposición, pues es 20 milequivalentes por hora. Y el control de lo que es, hay que monitorizar lo que es el potasio sérico cada 2 a 4 horas. De hecho, como les mencionaba, se recomienda siempre para la vía endovenosa, pues, la solución fisiológica antes que la solución pues, con dextrosa, por ejemplo, ¿no? Y no se debe administrar más de 200 milequivalentes de cloruro de potasio al día. La siguiente, por favor. Ok, tantito. Espérame, Alex. tantito. Ok, Oh, sí. dime. Es que iba a mencionar que, que es importante que hay que estar monitorizando los niveles de hipocalemia, porque, por ejemplo, en el caso de la vía central, una de las complicaciones pues puede llegar a ser igual a desarrollar arritmias que pueden llegar a ser fatales para el paciente, o incluso una de las consecuencias o una de las complicaciones frecuentes de la administración pues de potasio a nivel de vía central y periférico también es la hiperpotasemia. Nada más creo que sería eso. Ok. ¿Dudas, preguntas de hipocalemia, doctores? Pero yo tengo una duda. Dime. Yo había visto que, por ejemplo, el que no se administre más de 40 mini-equivalentes es porque genera necrosis vascular en las vías, ¿no? Periféricas, pero también había visto que se pueden colocar mejor 2 vías, ¿no? Para evitar esto. Sí. La recomendación depende de la literatura. Algunos dicen que no son más de 40 mil equivalentes y otros dicen que no son más de 60 mil equivalentes por litro de solución infundida. Y esto es, como bien lo dices, por el riesgo de flebitis que puede causar el potasio, ¿no? O sea, el riesgo de quemar el vaso mediante la administración. Entonces, sí, puedes reponerlo a través de 2 vías, pero para eso vamos a ver lo que es los criterios de gravedad de tu paciente. Como bien se los mencionaron, cuando es una alteración o una hipocalemia leve, realmente la mayoría de sus pacientes va a estar asintomático. Entonces, ¿qué le van a hacer ahí? Pues le van a dar sales de potasio, que coma mucho potasio en la dieta y tan, es todo, ¿sale? Se manda a su casa y ya. Pero ¿qué pasa cuando es una hipocalemia moderada a severa? Entonces, la reposición se tiene que hacer por vía intravenosa. Como bien se los mencionó y como se los mencionó Alexis, la vía periférica se prefiere en los casos moderados. En los casos moderados en los que sus niveles de potasio van a estar entre cuánto quedamos. ¿Qué y qué niveles de potasio van a estar en las moderadas? De 2.5 a 3. De 2.5 a 3. Entonces, ¿cómo va a estar su paciente? ¿Qué manifestaciones va a tener ahí? Clínicamente, ¿cómo va a Pues estar puede su haber paciente? Puede ser debilidad o Debilidad. astenia, calambre, calambres. precios. Es, Se puede generar exactamente. alivio parálico. Puede empezar con ilio, pero principalmente va a ser un paciente que va a estar cansado, que va a tener calambres, que va a estar todo vomitón, porque acuérdense que la mayoría de las pérdidas son gastrointestinales, diarrea o vómito, entonces va a estar vomitando, va a estar deshidratado, va a tener calambres, puede empezar con disminución de la peristalsis, es decir, con un ilio, y así
más o menos va a estar, ¿no? Entonces ahí lo que van a hacer es que van a empezar a reponer el potasio y lo van a reponer principalmente por vía periférica. Cuando ustedes lo van a hacer por una vía periférica, como bien se los mencionaba y como preguntaba ahorita su compañero, no debe de ser mayor a 40 o a 60 mil equivalentes. Cuando el potasio está en el límite de 2.5 y su paciente está como quejumbrosito y todo, pueden utilizar hasta 60 mil equivalentes por litro, pero no infundirlas en menos de 3 horas, ¿sale? Lo ideal es que repongan 40 mil equivalentes en 8 horas y se la lleven tranquila con su paciente. Y eso lo van a hacer por vía periférica. ¿Qué pasa cuando es un paciente que tiene una hipocalemia severa? ¿Cómo va a estar su paciente? ¿Cómo cree que va a estar su paciente clínicamente? Pues es cuando puede presentar pues, alteraciones cardíacas, ¿no? En el electrocardiograma, por ejemplo. Ya vimos que puede tener alteraciones cardíacas en este caso, pero ¿cuál creen que sea la mayor complicación del déficit de potasio en estos pacientes? ¿Qué creen que es lo que va a poner en riesgo la vida de su paciente? Uno, ya me dijiste, las arritmias que puede presentar, y otra, ¿Un ¿La paro? parálisis del músculo estriado? la parálisis del diafragma. Muy bien. Ese paciente es un paciente que es potencialmente candidato a desarrollar un paro respiratorio. ¿Por qué? Pues porque el diafragma no se mueve, no se levanta. Entonces va a ser una parálisis y les va a dejar de respirar. Ese es el paciente que que en urgencias es el que nos preocupa más. Y es al que le vamos a poner, ¿qué? ¿Qué dijo su compañero que le íbamos a poner? Un catéter central, ¿sale? Y mediante el catéter central se dice que la dosis de infusión del potasio va desde 60 hasta 100 mil equivalentes. Lo ideal es que dicen que no pases de 80 mil equivalentes, pero la realidad es que si su paciente tiene una hipocalemia por debajo de 2.5, que es una hipocalemia como las que hemos visto, que trae un potasio de 1, 1.5 y ese paciente está dejando de respirar, pones una vía central y administras hasta 100 mil equivalentes. Esos 100 mil equivalentes los puedes administrar hasta en una hora, siempre y cuando sea por medio de un catéter venoso central. ¿Sale? Y ojo, aquí, como bien se los comentó Alexis, no superar los 200 mil equivalentes por día. Es decir, ustedes pasan los 100 mil equivalentes por vía central en la primera hora, siempre y cuando su paciente tenga riesgo inminente de parálisis diafragmática. Si no, lo pueden pasar esos 100 mil equivalentes en el resto de 3 horas, 3 a 4 horas, como mencionan las bibliografías, y llevársela más tranquila. ¿Sale? Importante. Cuando su paciente esté con reposición de potasio y más si está con reposición de potasio por vía central, es un paciente que tiene que estar conectado a un monitor cardíaco. ¿Por qué? Porque el riesgo de arritmias secundarias a la administración de potasio es muy grande, ¿sale? Entonces, acuérdense bien de eso. Pacientes graves, hipocalemias severas con riesgo de parálisis, hasta 100 mil equivalentes dentro de la primera hora. Si es un paciente con hipocalemia severa, pero que no tiene tanto problema para respirar, bueno, lo pueden reponer los 100 mil equivalentes dentro de las primeras 4 horas y no sobrepasar los 200 mil equivalentes día. ¿Sale? ¿Quedó claro esto? Sí. Sí, doctora, gracias. Okay. Ojo, también, como se los mencionaron, se prefiere que las soluciones sean salinas. ¿Por qué? Acuérdense que la insulina, que la glucosa, ¿qué hace? Bueno, uno, la glucosa a nivel extracelular va a hacer, como bien se los mencionó Mari, que se arrastre sodio, que arrastre potasio, perdón, hacia afuera de la célula, ¿sale? Entonces va a ser contraproducente. Otra, cuando su organismo detecte que hay mucha glucosa, ¿qué va a producir? Pues insulina. Y la insulina, ¿qué va a hacer? Pues va a alterar la bomba sodio-potasio. Entonces, por eso no se recomienda que su paciente tenga una reposición
con soluciones glucosadas. Siempre deben de ser salinas o Harm, lo que tengan a la mano, ¿vale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, doctora, gracias. Yo tengo una pregunta, doctora. Dime. Bueno, una vez que nuestro paciente tiene las alteraciones electrocardiográficas, pues quiero pensar que tenemos que repetir el electrocardiograma ya que pues administramos pues nuestro potasio, pero ¿cada cuánto tenemos que hacerlo o cuándo es recomendable repetir este electro? Los electrocardiogramas se recomiendan repetir entre cada 6 a 8 horas para ver los cambios electrocardiográficos que va presentando tu paciente. Realmente, mientras no tenga una arritmia letal, los cambios electrocardiográficos, como bien se los mencionaron, no son tan importantes en la hipocalemia. En la hipercalemia sí, en la hipocalemia realmente no son tan severos ni tan riesgosos cuando se presentan. Hay que conocerlos, sí, pero realmente no es como de mucho peligro que tu paciente tenga cambios por hipocalemia. Lo más riesgoso en este caso son las alteraciones y las parálisis que te puede presentar y el riesgo de arritmias que te puede desencadenar. Pero sí, cada 6 a 8 horas puedo repetir un electrocardiograma, nada más. ¿Sale? Gracias. ¿Y alguien más? ¿Otra duda? ¿No? Creo que ya no, doctora. Seguimos. Ya nada más nos queda media hora. Vamos a adelantar lo más que podamos a la hipercalemia. Sí, doctora. Bueno, ahora vamos a ir con la hipercalemia, que como definición vamos a tener que es una concentración de niveles séricos de potasio mayor de 5 miliequivalentes. Puede ir desde 5 a 5.5 dependiendo de la bibliografía, pero aquí igual se va a dividir en leve, moderada y grave. Como ya vimos, si tenemos de 5 a 5.5, perdón, a 6.5 miliequivalentes por litro, vamos a tener que se trata de una hipercalemia leve. Si tenemos de 6.5 a 8 miliequivalentes, la consideramos ya como una hipercalemia moderada, y si es mayor de 8 miliequivalentes, se considera que ya es una hipercalemia grave, donde ya vamos a tener manifestaciones un poquito más, pues un poquito más graves en cuestión de que va a afectar directamente al músculo cardíaco. Se tiene que alrededor del 10% de los pacientes que están hospitalizados pueden tener estas alteraciones en cuanto a nivel de potasio. Y bueno, como ya les mencioné, va a afectar principalmente a la conducción cardíaca, reduciendo el potencial de membrana en reposo y provocando una disminución de la contractilidad cardíaca, lo cual nos va a favorecer a la aparición de arritmias ventriculares. Vamos a tener tres principales etiologías. Una que es por sobreaporte, por redistribución o por disminución de la secreción renal, que ya nos explicaron un poquito al inicio. Si nos vamos por sobreaporte, puede ser que sería la número 2 que tenemos aquí, es un excesivo aporte de potasio oral o intravenoso. Esto puede ser a lo mejor en un tratamiento de hipocalemia, que no medimos bien los miliequivalentes que estamos administrando, nos pasamos de tiempo, o bien en alguna presencia de insuficiencia renal, donde vamos a dispararnos con estos niveles. También se habla de una pseudohiperpotasemia, donde vamos a tener una liberación del potasio de las células que están siendo hemolizadas, que ya se había mencionado anteriormente. Bien, también en la leucocitosis, arriba, bueno, mayor de 200,000 por mililitros cúbicos, o en una trombocitosis intensa, arriba de 500,000. Se menciona que un torniquete excesivamente apretado nos va a poder llevar a una hemólisis, por lo tanto, o una liberación de mayor de potasio de la célula,
Por lo tanto, vamos a tener falsos niveles de potasio en la muestra. Igualmente se menciona que si la muestra se mantiene por mucho tiempo fuera, o bueno, no se analiza, se mantiene mucho tiempo sin analizar, llegamos a tener hemólisis de los mismos eritrocitos y pues eso nos va a llevar a una hiperpotasemia. También hablamos de una hiperpotasemia cuando tenemos una disminución de la eliminación renal. Esto nos va a favorecer que pues el potasio se eleve cuando no tenemos una adecuada excreción. Esto puede ser una insuficiencia renal aguda o crónica, en una enfermedad de Addison, en la hiperplasia renal congénita, por las catecolaminas que ya se habían mencionado, la hipoaldosteronismo hiporrininémico, que igual ya se había mencionado. Esta va a presentarse como un hipoaldosteronismo con hiperpotasemia en conjunto. Algunos fármacos que son los principales, la principal etiología en la hiperpotasemia, igual van a estar favoreciéndonos la liberación o secreción de aldosterona, de potasio, y los principales se dicen que son los IECAS o los ARA2. Estos, como ya sabemos, son utilizados a lo mejor en pacientes que tienen algún problema de hipertensión. Y estos igual, si tenemos un exceso de consumo de estos fármacos, podemos llevar al paciente a un estado un poco grave, porque pues la hiperpotasemia puede llevarnos hasta la muerte. Y pues bueno, esta causa es iatrogénica, por lo tanto se pueden prevenir cuando hablamos de fármacos. También algunos inhibidores de la renina, también la heparina, la ciclosporina, el tacrolimus y la sobredosis de digital. Si hablamos de la ciclosporina y tacrolimus, igual se habla por la lisis celular, por el daño celular que estamos teniendo en cuanto a la célula, y pues hay la liberación del potasio. Igual, otros fármacos que inhiben la secreción renal de potasio. En este caso vamos a tener principalmente los diuréticos ahorradores de potasio. Entonces esto nos va a favorecer que se esté disminuyendo la excreción. Por ejemplo, en la espironolactona, la esplerenona, el triamtereno y amiloride, que son los principales. También en la disfunción tubular distal, si llegamos a tener la presencia de mieloma, amiloidosis, lupus, en la presencia de un trasplante renal o de drepanocitosis. Igual, como ya se mencionó en la hipopotasemia, si no hay un paso adecuado del potasio al líquido extracelular, vamos a tener este aumento de potasio en el plasma. Esto, como se mencionó ya también, se da en la acidosis, principalmente metabólica, en la lisis celular, que son principalmente traumatismos extensos, quemaduras, lisis tumoral, rhabdomiólisis y hemólisis, en parálisis periódica hiperpotasémica, bien en el déficit de insulina e hiperglucemia grave, o con el uso de algunos fármacos que son beta bloqueantes, en la intoxicación digitálica, que ya había mencionado, en el uso de la succinilcolina, los agonistas alfa-adrenérgicos, arginina o soluciones hipertónicas, que también nos va a llevar a que el potasio pase al líquido extracelular. Algo que igual es importante mencionar, en la insuficiencia renal, obviamente nos va a llevar a una disminución de la eliminación renal. Por lo tanto, es importante saber que el filtrado glomerular por debajo de 10 a 15 mililitros por minuto es cuando comenzamos a tener pues la presencia de esta retención de
de potasio. Y los principales fármacos, como ya les había mencionado, los IECA, ARA2, también tenemos los AINES y pues los ahorradores de potasio. Ok, ahora vamos a pasar con la clínica en cuanto a la hipercalemia. Cada que pensemos en hipercalemia, hay que asociarlo clínicamente con debilidad muscular. Raramente puede manifestarse con síntomas de forma directa, pero cuando estos se presentan, generalmente en una hipercalemia leve, van a ser los que aparecen a continuación: astenia, parestesias, paresias, disartria o disfagia. También podemos encontrar palpitaciones, debilidad justo que progresa a la parálisis flácida. Podemos encontrar también náuseas en el paciente o incluso disminución de los reflejos tendinosos. Todos estos trastornos neuromusculares. Ahora, en cuanto a la hipercalemia moderada a severa, siguiente por favor. Es aquí cuando ya van a aparecer las alteraciones cardíacas. Generalmente la hipercalemia es benigna hasta el punto en el que se presentan estas alteraciones. Entonces, el incremento de los valores de potasio extracelular va a tener múltiples efectos en cuanto a la electrofisiología cardíaca. Es decir, va a aumentar la permeabilidad de la membrana del potasio, va a disminuir la resistencia de la misma y va a aumentar la repolarización. Todo esto va a ocasionar que disminuya también la duración del potencial de acción de membrana. Entonces, siempre que encontremos alteraciones en el electrocardiograma, va a ser sinónimo de una emergencia para cualquier valor de hiperpotasemia, y especialmente si esta es superior a 6 o 6.5 miliequivalentes. Va a depender un poco de la bibliografía que consulten. Entonces, las alteraciones del electrocardiograma que vamos a encontrar son alteraciones del ritmo cardíaco, alteraciones en la repolarización, y estos, en general, las alteraciones cardíacas van a ser los principales factores de riesgo de mortalidad. Ahora, vamos a ver que estas alteraciones electrocardiográficas van a depender de si es una hipercalcemia leve, una hipercalcemia moderada, una hipercalcemia grave. Calemia, perdón. Entonces, si nos encontramos ante una hipercalemia leve, generalmente vamos a encontrar una onda T picuda, que es la verde que vemos ahí, y la depresión del segmento ST. Hay que considerar que la onda T picuda, al encontrarla, es un signo de hiperexcitabilidad. Esto quiere decir que hay una disminución en el umbral de la despolarización rápida. Ahora, en cuanto a la hipercalemia moderada, aquí podemos observarlo en el color moradito que están señalando. Podemos verlo como un ensanchamiento del segmento del complejo QRS y un aplanamiento de la onda P, que es la que vemos en rojo. También podemos encontrar prolongación del PR, la característica, como les comento, pérdida de la onda P, y hasta este momento podemos clínicamente ver en el paciente que se presenta una bradicardia. Y por último, el más grave en la hipercalemia grave es podemos encontrar un ritmo sinusal debido al potencial de acción acortado y a la prolongación de la despolarización diastólica. Entonces, como lo vemos, va a ser un complejo QR más ancho y un ritmo sinusal. Generalmente hasta este ¿Sinusoidal o nodal? No sinusal. Sí, sinusoidal, perdón. O nodal, mejor conocido como nodal, ¿vale? Ok, nodal, sí, gracias. Y generalmente hasta para este punto ya también podemos encontrar arritmias ventriculares e inclusive asistolia. Ahorita les enseño los valores más o menos que vamos a encontrar de potasio y qué alteraciones en el electrocardiograma vemos dependiendo de esos valores, que justamente los podemos ver aquí. Este es un ejemplo de ellos. Cuando tenemos unos valores de 6.5 miliequivalentes,
signo característico para que no se nos olvide, ondas T picudas. Mayor a 7 miliequivalentes, aumento del PR y se pierde la onda P. Esto es importante, pérdida de onda P y aumento del complejo QRS. Y cuando ya es una hipercalemia grave mayor a 8 miliequivalentes, vamos a encontrar arritmias ventriculares o la sistolia, o el ritmo nodal o sinusoidal. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bien, vamos a pasar con el diagnóstico. ¿Cómo vamos a diagnosticar la hipercalemia? Bueno, hay que tener en cuenta que la valoración inicial debe ser general e integral. Esto incluye la revisión de la función cardíaca, especialmente indagar en la insuficiencia cardíaca, revisión de la función renal y de las vías urinarias, específicamente indagar en la enfermedad renal crónica, evaluar el estado de hidratación y evaluación neurológica del paciente, y evaluar o indagar el uso de fármacos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona o el consumo de suplementos de potasio. ¿Todo esto para qué? Con el objetivo de determinar, de investigar una posible causa y determinar de manera tentativa la gravedad, porque hasta este momento no podemos saber la gravedad. Entonces, como lo vemos aquí de manera resumida, es historia clínica, indagar los síntomas cardíacos, y por supuesto realizar un electrocardiograma. El diagnóstico diferencial ahorita lo tocamos más adelante, y también hay que descartar un nivel de potasio falsamente alto. Ahorita también lo comentamos. Y en cuanto al último punto, que se refiere a la medición de la tasa de excreción urinaria de potasio, va a ser de acuerdo a los estudios de laboratorio que realicemos. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a los estudios de laboratorio para el abordaje de la hipercalemia, primero hay que tener en cuenta que vamos a tener 3 herramientas básicas. El primero es la detección de los niveles de potasio a nivel sérico. Para esto tenemos ciertos estudios sanguíneos. Como lo ven en el cuadrito rojo, vamos a indicar una biometría hemática completa, una gasometría arterial, principalmente la biometría para ver los niveles de potasio, también una urea, creatinina y creatinina fosfosinasa para evaluar la función renal. También la glucosa y la hemoglobina glucosilada son importantes, la renina-angiotensina-aldosterona y el cortisol, por lo mismo de las hormonas que habíamos comentado, que pueden alterarlos. Y en cuanto a los estudios urinarios, necesitamos indagar en el sodio, el potasio, la creatinina y la albúmina principalmente. Ahora, ya teniendo, eso es como nuestro diagnóstico primario. ¿Cómo vamos a empezar? Con los niveles de potasio sérico. Después de eso tenemos que realizar, por supuesto, un electrocardiograma. Esto para ver si hay alteraciones en la conducción cardíaca. Y una vez teniendo eso, podemos proseguir con los otros estudios sanguíneos que les comenté. Ahora, en cuanto a este es un ejemplo, el que vemos aquí en la derecha, de los cambios electrocardiográficos en la hiperpotasemia. Como les comenté, hay que considerar una hipercalemia grave cuando es mayor a 6 o 6.5 mil equivalentes, dependiendo la bibliografía. ¿Okay? Siguiente, por favor. Y bueno, este es un algoritmo diagnóstico de la hiperpotasemia, similar al que nos comentó Mari. Tenemos que tener muy en cuenta los valores del potasio y de aquí determinar cuál es la posible causa. Todos estos cuadritos de color gris o azul oscurito que vemos son las posibles causas de las que nos habló Merlin. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque lo que sigue es el tratamiento y dependiendo de la causa es lo que se va a tratar. Y también hay que tener muy en cuenta que si es una urgencia, el primer paso a tratar va a ser muy distinto a comparación de que si es una leve o moderada. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bueno, algo que es importante también mencionar es la gravedad de la hiperpotasemia aguda.
como ya nos mencionó esta Brisa, si tenemos, bueno, no lo va a hacer lo mismo tratar una hiperpotasemia grave a una hiperpotasemia leve. Y bueno, aquí vamos a tener que si las alteraciones electrocardiográficas están presentes, pues ya, y con una concentración de potasio de 5 a 6, pues la vamos a considerar ya como moderada. ¿Por qué? Porque ya estamos teniendo la alteración electrocardiográfica. Sin embargo, si no tenemos la presentación electrocardiográfica, pues la vamos a considerar como ligera o leve. Si la concentración de potasio va de 6,1 a 6,5 y tenemos la presencia igual de una alteración electrocardiográfica, ya se va a considerar como grave. Y si vamos arriba de 6,5 con la presencia de alteración electrocardiográfica, igual ya se considera como grave. Y esto, bueno, es importante pues para ver el pronóstico de nuestro paciente y para ver el tratamiento también de él. Hablando ya con respecto al tratamiento, se tiene que... Espera, Evelyn, regrésate tantito a tu diapositiva. Esto es bien importante que lo entiendan, doctores. La hipercalemia es grave, como se las dijeron. La hipercalemia mata. ¿Por qué? La hipercalemia hace que el corazón se bloquee, es decir, que en algún determinado deja de conducir y el paciente hace un paro cardíaco. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque muchas veces ven que tiene un potasio de 6,5 y dicen, ay, no pasa nada. Es un paciente renal, tiene 6,5, pero no. Ojo, esto que les comenta Marlene es bien importante. Si su paciente tiene 6 o 6,5 de potasio, pero ya tiene cambios electrocardiográficos, se dice que es un paciente con hipercalemia con calocitosis. Calocitosis se refiere a los cambios electrocardiográficos que aparecen en el electrocardiograma, principalmente a la onda T. A diferencia de las ondas T por isquemia o isquémicas, las ondas T de la hipercalemia son de ramas asimétricas, es decir, la rama ascendente no mide lo mismo o no tiene la misma amplitud que la rama descendente, ¿sale? Para que no vayan a confundir estas ondas T, ¿sale? Entonces, importante, grábense esto. Todo paciente que tenga cambios electrocardiográficos se llama hipercalemia con calocitosis. Y si tiene calocitosis, independientemente del grado de potasio que tenga a nivel sérico, es una hipercalemia grave y se tiene que dar el tratamiento como una hipercalemia grave. ¿Sale? El tratamiento ya lo vamos a ver en la siguiente clase, ya para acabarla, es muy rápido, muy Si ustedes entendieron todo lo que les han dicho sus compañeros, lo van a entender. Por ejemplo, Edith, dime, ¿qué crees que sea parte del tratamiento de la hipercalemia? No sé. ¿Cómo no vas a saber? ¿Cómo no leíste, Edith? Natalia, dime, tratamiento de la hipercalemia. No me acuerdo. Qué barbaridad. Si no estudian, esto no va a funcionar. Santiago Jaramillo. Sí, doctora. Pues básicamente será lo de la hipercalemia, pues bajar esos niveles de potasio, ¿no? ¿Pero con qué? ¿Con qué los vas a bajar? ¿Cuál sería el tratamiento que tú que tú pondrías en un paciente con hipercalemia? Pues por lo que decían de nuestros compañeros al principio, habían mencionado del gluconato de calcio. Muy bien. Habían hablado de igual forma de los, bueno, ellos y en lo que leí del salbutamol, ¿no? ¿Por qué el salbutamol? ¿El salbutamol qué es un qué? Es un beta adrenérgico. Ok, ¿y el beta adrenérgico qué quedamos que hacía? Acuérdate, si lo sabes. ¿Qué hacían los beta adrenérgicos? Bajaba el potasio, ¿no? ¿Pero cómo? Sí lo sabes, ya lo estudiaste.
pues tiene que ver con la bomba sodio-potasio, ¿no? Que Ándale, el permiten, salbutamol, ¿qué permiten la dijimos que entrada del potasio y sacan el calcio, ¿no? Y sacan el sodio, sodio, potasio, perdón. sodio, ¿no? Ajá. Entonces van a hacer que, que esa bomba, a través del aumento del AMP cíclico, se eche a andar y mueva el potasio y el sodio para hacer una nueva, un nuevo equilibrio y así disminuir la hipercalemia. ¿Sí? Sí. ¿Es como tú lo sabes? Brian, ya nos dijeron que beta adrenérgicos. ¿Qué otro medicamento? La Beta insulina. adrenérgicos. La insulina, muy bien. ¿Por qué la insulina? ¿Qué quedamos que hacía la insulina? Igual activa la bomba y hace que entre el potasio. Exactamente. Al activar la bomba, igual hace que entre el potasio y que salga el sodio, ¿verdad? ¿Ven cómo si pusieran atención? Van a saber por qué dar el tratamiento. David, ¿qué otro? Ya me dijeron beta adrenérgicos e insulina. Gluconato de calcio también me mencionó su compañero. Puede ser la Pues glucosa los también. diuréticos. La glucosa va junto con la insulina. Muy bien, la glucosa. Eso es bien importante, lo vamos a ver y se llaman soluciones metabolizadas. La solución, la dextrosa, el 50%, siempre va a ir de la mano junto con la insulina. Se ponen juntas para hacer ese efecto. Muy bien. ¿Qué otro tratamiento? La diálisis no se puede o diuréticos. Sí, la diálisis ya es lo último que tú vas a implementar cuando todas tus demás medidas antihipercalemia no funcionaron y cuando tienes una hipercalemia que se llama refractaria, es decir, una hipercalemia que no disminuye con todas las medidas que ya le pusiste. Muy bien, ¿qué otro? El bicarbonato también puede ser, bueno, el bicarbonato de sodio, pero había leído que en situaciones de acidosis metabólica. Muy bien, exactamente. El bicarbonato también en casos de acidosis metabólica. Bueno, muy bien. Ya me quitaron el enojo de que no leen algunos. Perfecto. Vamos muy bien. ¿Ven cómo esto es nada más de juntar todo lo que ustedes leyeron con lo que se está explicando para que ustedes entiendan realmente? Si ustedes entienden por qué es la fisiología y la fisiopatología, van a saber qué darle de tratamiento a su paciente. Es muy, muy interesante esto. La hipercalemia es el pan nuestro de cada día. Cuando ustedes estén en el internado es lo que van a ver siempre. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes con insuficiencia renal. Muchos de los pacientes con insuficiencia renal no quieren diálisis o muchos se quedan con las diálisis o las hemodiálisis por abajo de los requerimientos que realmente requieren y entonces acumulan mucho potasio y son pacientes que llegan a choque, que llegan muy mal y que llegan con arritmias, que llegan bloqueados, que llegan con datos de choque cardiogénico y todo esto es por el potasio. Y entonces ustedes deben de saber qué tratamiento vamos a dar, que ya lo vamos a ver la siguiente clase porque ya son las 12, pero ya tienen la idea más o menos de qué es lo que le van a dar, nada más el equipo va a fortalecer lo que ya vimos, ¿sale? Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta hasta ahorita, algún comentario? Sí, doctora, bueno, no Dime. es con respecto a la clase, pero lo que pasa es que enviamos nuestra exposición al doctor Alfredo, pero aún no nos ha contestado. Entonces, no sé si, ¿cómo? ¿De eso, hipernatremia e hiponatremia o de qué? Sí, es correcto. Ah, ok. Yo les recuerdo que la revise y si no, mándenmela y yo les hago correcciones, ¿va? Ok, muchas gracias, doctora. Ahora, pues, ¿alguien más? José había levantado su mano. No, iba a responder lo mismo que mi compañero, pero me lo ganó. Perdón, José, pero ya lo sabes, lo reafirmamos la siguiente. Sí, muchas gracias, doctora. Doctora, y bueno, lo que pasa es que pusieron como dos clasificaciones. Al principio pusieron que la leve era de 5.5 a 6.5 y la moderada de 6.5 a 8. Entonces, ¿nos quedamos con esta última? Hay dos clasificaciones y va a depender de la bibliografía en la que tú la consultes. Realmente te digo, lo importante no es tanto que te guíes por los niveles, sí importan
y sí debes de conocer esa clasificación, que puede ser cualquiera de las dos que te mencionaron, porque las dos vienen establecidas en diferentes libros, en diferentes bibliografías, pero lo importante de aquí es que tú te quedes que todo paciente con hipercalemia con cambios electrocardiográficos es grave independientemente del nivel de potasio que tenga, ¿sale? Ok, gracias, doctora. Sí, pero cualquiera de las dos clasificaciones es factible, ¿eh? Ok, gracias, doctora. Niños, ya son las 12, los dejo porque creo que tienen clase, ¿no? Nos vemos el siguiente jueves. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bonito fin. Doctora, doctora. Gracias, doctora. Tenga buen día. Hasta luego. Igual, bye.